Y el pastor Daniel me pidió que trajera estos dos talleres sobre lo que es los hijos y de qué forma nosotros podemos criarlos. Y estaba pensando y meditando de cómo yo pudiera empezar a abrir esta conferencia. Y qué mejor que simplemente leer un pasaje de la Biblia en Jueces, el capítulo 2. Dice así la palabra, Jueces capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Si usted ha estudiado el libro de Josué, entiende la jornada que el pueblo de Israel tuvo al salir de Egipto y llegando a las orillas del río Jordán, al ello pasar al otro lado y conquistar la tierra prometida. Uno pensaría que esas familias, que entre ellos había mucha unidad entre padre e hijos, vieron la mano de Dios, vieron los milagros de Dios, vieron la victoria de Dios. Me imagino que esa generación instruyeron a sus hijos de todo lo que Dios había hecho, de todas las bendiciones que ellos habían recibido del Señor. Al fin ellos llegan a la tierra prometida, allí ellos se establecen, y nos dice ese pasaje que hemos leído ahora, que después de esa generación, después que Josué muere, la próxima generación no conocía a Dios. Los nietos no conocieron a Dios. El punto es en esta tarde, hermanos, que siempre estamos una generación listos para perder el evangelio. One generation away, se lo digo en inglés, ¿no? De perder el evangelio, los caminos de Dios. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en cómo instruir a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios, a Cristo, pero no solamente eso, que en ellos haya una salvación genuina, que entonces ellos puedan llevar a sus hijos, a nuestros nietos y bisnietos, el evangelio que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero la realidad es que lo que sucedió aquí en el libro de Jueces sigue sucediendo. Hermanos, yo nací en la iglesia, me crié en las iglesias, y yo puedo dar testimonio hoy en día que la mayoría de los jóvenes con quien yo participé hoy están perdidos. Y pensé, wow, si simplemente enseñamos sana doctrina y somos una iglesia saludable, nuestros hijos van a ser rescatados y van a conocer a Cristo. Le doy otro testimonio. En la iglesia Providence Road me preocupa a los jóvenes nuestros. Porque aún estando en lo que yo considero una iglesia saludable, sana, creciendo, veo a los jóvenes, a los hijos de nuestros miembros, y me preocupo porque ellos son más discipulados por el mundo que por el evangelio de Cristo. O sea, lo que nosotros consideramos algo saludable para nuestra familia, hablando de la iglesia, les digo que 2 horas un domingo en la mañana no es suficiente para discipular a un joven, ni un niño, ni 4 horas, ni 6 horas. Se requiere un papá y una mamá. Se requiere padres que realmente conozcan a Cristo para que ese evangelio que transformó la vida de mamá y papá pueda, por la gracia de Dios, transformar la vida de esos niños. Quiero establecer en esta tarde que la responsabilidad de la crianza de sus hijos respecto a su salvación y qué ellos van a hacer con el evangelio que quizás reciban, no cae sobre los hombros de su pastor, cae sobre los hombros de ustedes, los padres. Y juntos podemos entonces apoyarnos los unos a los otros en el nombre del Señor para que haya una generación próxima que sirva al Señor. Por lo tanto,
tienen ahí su hoja y quisiera simplemente usarla como marco de referencia. Vamos a tratar de mantener esto en los 45 minutos que se nos ha dado, porque sí quiero tener un tiempo de preguntas y respuestas, porque me encanta un diálogo más que yo simplemente estar hablando. Pero ahí, el primer pasaje allí nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Podemos establecer primeramente, número 1 ahí, que nuestros hijos son regalos del Señor, ¿no? ¿Amén? Amén. El mundo nos dice lo contrario. Esta generación en Jueces lo dijeron: estos niños, mira qué incrédulos son un estorbo para nosotros. Lo mismo es hoy. El mundo dice que los niños estorban, que los niños es detener tus sueños y tus deseos. Es algo que aún hasta para las mujeres embarazarse, eso es algo que va a transformar mi cuerpo en formas que yo no quisiera, ¿no? Para el mundo, a tener hijos es algo negativo. Y a veces para también los cristianos tomamos ese mismo pensamiento y decimos: los niños sí son bendiciones, lo entiendo teológicamente, pero son una carga. Y digo eso ¿por qué? Porque dejamos de entender que si tenemos hijos, tenemos una responsabilidad de encaminarlos en los caminos del Señor para que cuando ellos sean viejos no se aparten de Él. Entonces, el tener hijos es ser mayordomo de algunas vidas que el Señor nos da para entrenarles en los caminos del Señor. Son un regalo del Señor con ese propósito. Que nosotros podamos tener hijos, que ellos puedan nacer y crecer y conocer a Cristo, ser templo del Espíritu Santo, para que ellos también puedan reflejar el Evangelio de Cristo. Qué honor para padres poder recibir regalos del Señor en forma de niños. Ahí dice Salmo 127, al 3 al 5: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas a manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los niños son regalos de Dios, pero segundo, debemos criar a nuestros hijos en el Señor. O sea, no los criamos de la forma que nosotros nos plazca ni como nosotros querramos. Hay que en el Señor criarlos. El paradigma de cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Aquí vemos en estos dos pasajes que cada persona tiene su rol. Los hijos tienen su rol, los padres también tienen su rol en el Señor. Ahí dice en Efesios 6, del 1 al 4: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hablándole a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre tiene su rol, los hijos tienen su rol. Igual que aún en el matrimonio, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí vemos el paradigma de lo que es criar a nuestros hijos. Tiene que ser en el Señor, de la forma que el Señor lo demanda y lo desea y lo quiere. No como nosotros querramos. Porque nosotros estamos, ahí vemos ahí en la letra A, estamos bajo una autoridad. Los padres están bajo autoridad. Como padre, tú tienes la autoridad porque Dios te llama a ser una autoridad. Tú tienes la autoridad en la vida de aquel hijo. Tienes la autoridad dada de Dios para actuar de parte de Dios. Y como padre o madre, tú no ejerces tu gobierno sobre tu jurisdicción, sino sobre la jurisdicción de Dios. Tú actúas como padre en disciplinar a tu hijo, en que él obedezca bajo
las órdenes y los mandatos de Dios. Lo que uno hace como padre es llevar a cabo el deber que Dios nos ha dado. No tratamos de moldear la vida de nuestros hijos como nosotros nos plazca, sino como a Dios le agrada. Y esto es el entendimiento de esto. Simplemente allí estoy leyendo de Ted Tripp en Pastoreando el corazón del niño. Este simple principio te permite pensar claramente acerca de tu tarea. Si tú eres agente de Dios en la tarea de promover entrenamiento esencial e instrucción en el Señor, entonces tú también eres una persona bajo autoridad. Tú y tu hijo están en la misma situación. Ustedes dos están bajo la autoridad de Dios. Ustedes tienen roles diferentes, pero tienen el mismo dueño. O sea, a nosotros ejercer autoridad sobre nuestros hijos para criarlos en el Señor, nosotros estamos actuando bajo autoridad también. En el momento que el padre diga, no, yo voy a enfocarme en mi hijo como yo disponga, como yo quiera, entonces yo empiezo a caer en el peligro de hacerle hasta daño al niño, porque no está entendiendo ni el padre ni el hijo los caminos del Señor, que son de bendición y de provecho para sus vidas. Entonces, estamos bajo autoridad, tanto los niños como los padres. Tenemos el mandato de en el Señor criarlos. Y esto comienza a una temprana edad, desde que nacen, desde que ese bebé cae sobre sus manos y los llevan a sus casas. Y yo me recuerdo la primera vez, mi hija mayor, nosotros tenemos 6 hijos. Y la mayor hoy tiene 22 años. Y me recuerdo aquel día que Emily nació y estuvimos 2 días en el hospital. Y cuando salimos del hospital, que me dieron el car seat, el carrito de poner, y saliendo del carro, yo pensé, Señor, que yo no me puedo llevar a este bebé para mi casa. Yo tenía 21 años y mi esposa 20. ¿Cómo es posible que nosotros seamos responsables por este bebé? Sin nosotros tener claro lo que el Señor demanda de nosotros y quiere de nosotros para el bien de este niño, de esta niña, en el caso de mía. Entonces, si no dependo de Dios, entonces, ¿qué será de su vida? Y en una temprana edad, en mi forma, en ese momento, yo entendí, Dios, si tú no estás conmigo, si tú no me instruyes a mí, y si yo no vivo bajo la autoridad tuya, yo no sabré cómo criar a Emily. Y así el Señor nos dio a Emily, nos dio a Joseph, que hoy tiene 20 años, a Daniela, a Victoria, que hoy tiene 17, a Daniela, que tiene 16, Benjamín, que tiene 13, y Caris, que tiene 10 años. Factoría cerrada, hermanos. Pero sí les digo que ha sido una jornada preciosa. Y no lo hemos hecho perfecto, pero el Señor ha sido bueno y mis hijos aman al Señor. Pero sí, hay que entender que igual que los niños están bajo la autoridad de mamá y papá porque Dios se la dio, así también los padres estamos bajo la autoridad de Dios, en someternos a Él, en nosotros tomar el tiempo y la intencionalidad en criar a nuestros hijos. Son un regalo del Señor, en el Señor tenemos que criarlos, estamos bajo la autoridad del Señor y si miren la próxima página, los padres no deben provocar a sus hijos, como leímos ahí en ese pasaje en Efesios 6 y Colosenses 3. No debemos los padres provocar a nuestros hijos. ¿Y cómo es que nosotros podemos provocarlos? Bueno, aquí les doy 4 formas en las cuales es posible provocarlos. 1, normas irrazonables, pidiéndole a ellos cosas que son fuera de su alcance. Porque nosotros somos bien rígidos y somos bien duros y tenemos nuestras reglas y a veces si no tenemos cuidado podemos demandar de nuestros hijos algo que es imposible para ellos alcanzar. Eso puede provocarles a ira. Una disciplina inconsistente. El niño, el bebé, el niño de 2 años, 4 años, 5 años no entiende, no llega a entender lo que es no hoy, es sí mañana y no hay esa
constancia en un patrón de educación que ellos puedan entender y captar. Eso puede provocar a nuestros hijos. Y también respuestas duras. A veces nosotros nos damos golpes en el pecho diciendo, no, a mí hay que respetarme y yo hablo de tal forma para que sea cortante. A veces en la forma que hablamos. Algunos se están riendo ahora porque a lo mejor lo estoy describiendo y descubriéndole, ¿no? O entrenamiento o instrucción egoísta. Yo necesito que tú te sientes ahí, que te portes bien. ¿Por qué? Porque yo necesito lucir bien delante de la gente. Porque yo necesito paz y tranquilidad. Porque yo necesito, ya me tienes harto de tanta habladera y lloradera. Ponga a ese muchacho a dormir, ¿no? Instrucciones, disciplina inconsistente, respuestas duras. Todas esas cosas que en estos momentos no estamos bajo la autoridad de Dios. En este momento estamos actuando bajo nuestra propia autoridad. En esos momentos es posible que nosotros podamos provocar a nuestros hijos a responder en forma negativa. Y estamos hablando en esta primera sesión de niños, no estamos hablando de adolescentes. Hasta los mismos niños, a muy temprana edad, puede sentir en nosotros todo ese pecado que hay en nosotros contra ellos. A veces ellos a una temprana edad pueden recibir aquello y no saber qué hacer con eso. Y lo que trae es frustración a sus vidas. No tienen palabras para explicar ni describir. Lo único que saben hacer son perretas, lloraderas. O si no, se acomplejan y no saben qué hacer. Los padres no deben provocar a sus hijos. Y número 3 ahí, nuestro llamado es nutrir, instruir y disciplinar. Pastor Daniel, how much time? ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 5. Ok, perfecto. Nuestro llamado es nutrir, instruir y disciplinar. Nutrir, la letra A. Criarlos mirando esos versículos, criándolos estoy refiriéndome que hay que nutrirlos con amor. Criarlos cariñosamente, cuidadosamente, intencionalmente. Nosotros los hispanos somos un poco alocados a veces, ¿no? Decimos disparates a nuestros hijos. Te voy a matar. ¿Alguien ha dicho eso antes de su vida? Te mato. Estos muchachos me tienen hartos y depende de qué país usted es. Si eres caribeño, de América Central, o si eres puertorriqueño, olvídase que no. Mentira. Soy cubano. Pero cada palabra y cada acción debe ser intencional. ¿Qué estoy tratando de lograr en la vida de mi hijo de 5 años? ¿Qué es eso que yo necesito hacer para que él entienda que papi le ama, le quiere, le cuida? ¿Qué tengo que hacer? Arrodillarme, mirarle a los ojos, abrazarle. Es importante que en el proceso de nosotros descubrir cómo vamos a criar a nuestros hijos, comencemos con nutrirlos bien. O sea, que sean saludables. Si no le damos de comer, hay falta de nutrición y enfermedades. Los hispanos en eso no tenemos problema. Queremos los hijos gorditos, los bañamos y le damos comida. Y en eso sí. Pero en lo espiritual, en lo emocional, a veces como que no estamos enfocados. Y si vamos a criarlos, nutrirlos en el Señor, ellos necesitan ese amor de nosotros, ese cariño, ese cuidado, esa intencionalidad. Dice J.C. Ryle, en los deberes de los padres, el amor debe ser el hilo de plata que recorre toda nuestra conducta. Nuestra conducta, no la de ellos. Para nosotros enfocarnos en criar a nuestros hijos de edad escolares, este bebé hasta los 11, 12 años, se requiere que nosotros velemos no solamente por la conducta de ellos, sino la conducta nuestra. Eso no es algo que escuchamos en muchos lugares, pero es necesario, hermano, nutrirlos, criarlos en el Señor. La B, instruirlos. El pasaje allí nos dijo en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué forma instruimos a nuestros niños? Bueno, primeramente,
los orientamos hacia Dios. Ese es el enfoque. Ese es el logro. Orientar a nuestros hijos hacia Dios, no hacia nosotros primeramente, sino hacia Dios. ¿De qué forma? Bueno, aquí le doy 4 puntos. En el conocimiento de su palabra. ¿Ustedes le leen a sus hijos pequeños la palabra de Dios? Es muy importante, aunque no entiendan, que ellos se acostumbren ver a mamá y a papá abriendo la palabra y leyendo la palabra de Dios. Deuteronomio 6, ¿no? Que la palabra de Dios esté como ahí, delante de nuestros ojos, cuando nos sentamos y cuando nos paramos y cuando salimos y cuando llegamos, que en nuestra boca estén las palabras de Dios. Y eso se puede expresar en muchas formas. Cuando niños es en los brazos leyendo una historia. El Jesus Storybook Bible es una Biblia preciosa a nivel de niño. Ya cuando están mayores, ya de más edad, 3, 4, 5 años, ya pueden sentarse en la mesa alrededor de un desayuno y sacar la Biblia y leerla juntos. O puedes simplemente en el carro recordarle de un pasaje bíblico y lo bueno que es el Señor. Es importante en la instrucción que nosotros le demos a nuestros niños, es orientarlo hacia un Dios que les ama. Y también el conocimiento del pecado a una temprana edad. Shepherding a Child's Heart, pastoreando el corazón de un hijo. Ese libro que el pastor Daniel les presentó. Ese es un libro excelente, especialmente en esta idea que a una temprana edad hay que demostrarle al niño su necesidad de Cristo. Le doy un ejemplo. Nosotros, de esta forma, nosotros criamos a nuestros hijos. Mi hijo de 5 años está jugando con un primito que llegó y están peleados porque una pelota, uno la quiere, el otro la quiere y están discutiendo, pero yo estoy mirando el juego de fútbol. En el reclinable estoy con los pies para arriba, allí con una Coca-Cola, y están gritando. Y yo digo, muchachos, cállense, y sigo y no oigo nada. Les voy a quitar la pelota y nadie va a jugar con ella. Y seguimos hasta que yo estoy harto ya. Me paro, voy allí, les quito la pelota y les digo, ahora nadie juega con la pelota. Voy a hacer jugar otra cosa por ahí para yo poderme sentar ahora y ver el juego. ¿Qué yo hice en ese momento? Lo único que yo hice fue servir a mi pecado. Yo serví mi impaciencia, mi deseo, mi ansiedad de poder disfrutar un juego. No me enfoqué en el que uno de ellos, o quizás los dos, son egoístas en ese momento. Que son pecadores que necesitan a Cristo a la edad de 5 años. Mi instrucción, mi discipular a mis hijos es simplemente corregir, lidiar con el behavior, la actitud de ellos, manipularla, mantenerla, guiarla, pero nunca llegar al corazón de por qué hacen lo que hacen. Si yo estuviera enfocado en que ellos entiendan que necesitan a Cristo, quizás lo mejor fuera apagar el juego y llevar a mi hijo y hacerle preguntas. ¿Por qué tú tienes el celo que tienes con aquella pelota? ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué piensas en ti? ¿Sabe que eso es lo que el pecado produce en nosotros? Para que ellos puedan llegar a entender en algún momento en su vida que la solución de ese pecado que se va a seguir demostrando en ellos, solamente en Cristo hay solución a ese pecado. Pero así no es que muchas veces criamos a nuestros hijos. ¿Los criamos basados en nuestra conveniencia o le decimos a ellos, ustedes son los mejores? Si están jugando deportes, se hace el mejor, nunca el peor. Mi hijo es un bravo. Mira, y criamos a nuestros hijos autosuficientes. Simplemente, si estoy bien con mami y papi, estoy bien con todo el mundo. Y puedo aún hasta abusar y aprovecharme del mundo, porque mami y papi me han dado el permiso de actuar como yo quiera. Y lo único que importa es que yo esté bajo de lo que mami y papi han dirigido para mi vida. Pero si mami y papi han dirigido
no en forma que demuestre la verdad del Evangelio y el pecado que hay en ellos, ¿qué error cometemos en sus vidas? La instrucción debería orientarlos hacia Dios, con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento del pecado, con el conocimiento del Evangelio, llevar a ese niño a una temprana edad y pueda llegar a entender a su nivel. Nuestra única esperanza es Dios que envió a su Hijo a morir por pecadores como tú y yo. Hermanos, los niños no nacen inocentes. Mucha gente piensa, y a lo mejor estoy abriendo una caja llena de comején aquí, no sé. Pero muchos dicen, no, los niños van al cielo porque son inocentes, porque no conocen maldad. Así muere un niño. Y la respuesta es no. Pablo dice, y el salmista dice, que nací en pecado. La única esperanza es Cristo, el Evangelio y la gracia de Dios aplicada a la vida de un niño. ¿Cómo es que Dios la aplica a un niño que muere, hasta un niño abortado? ¿Por qué va a la presencia de Dios? No por su inocencia, por la elección de Cristo, la gracia de Cristo aplicada a su vida. Yo quiero creer eso. ¿No? Y si es así, cuando un niño tiene una perreta y tiene 1 año y medio, y ya a esa temprana edad vemos el pecado en su vida. Pero a veces eso no está ni en el radar para nosotros. Si vamos a instruir, ahí está Daryl con un hijo de 1 año de meses. Hay que instruir a nuestros hijos en el conocimiento, a su etapa, en su estado de vida, donde ellos estén con el entendimiento que puedan tener y hacerlo para que ellos puedan amar y obedecer a Dios. Ese es el logro, hermanos. Nutrir, instruir y número 2 ahí, hacia una orientación paternal. Recibir instrucción y disciplina de tal modo que ellos puedan honrar a papá y a mamá. Sí, ellos necesitan honrar a papá y a mamá y obedecer lo que papá y mamá les dice. Pero qué necesario es, si ellos se van a someter a mamá y papá, qué necesario es que ellos tengan un mamá y papá que obedezcan a Dios. Amén. Y número 3, que se nos acaba el tiempo rápido, hacia el respeto a los demás. Honrar a adultos y a aquellos quienes tienen autoridad. Hay que enseñarle a nuestros hijos lo que es autoridad de una temprana edad. Amabilidad hacia otros niños. No sea un padre que enseguida va a la defensa de su hijo. Todos conocemos padres así. Y el que es así no lo sabe tampoco. Siempre hay en las iglesias aquella discusión que hubo entre 2 niños. Aquí vieron una mamá y un papá a rescatar a su hijo sin considerar que quizás el que atrajo la ofensa fue el hijo de él o la hija. ¿No? Hay que entrenar a nuestros hijos. Si Dios ha demostrado su gracia para con nosotros en darnos a Cristo y nos ha llamado amigos y podemos llamarle a nuestro Padre Abba, ¿no? Y hay una reconciliación entre el pecador y Dios, y hemos recibido esa relación restaurada. ¿Cómo no vamos a enseñarle a nuestros hijos? Sí, una relación con mamá y papá saludable, pero ¿cómo no enseñarle a una temprana edad de dar sus vidas por sus amigos, igual que hizo Jesús, ¿no? De ver a otros como más importantes que ellos mismos. Eso se enseña a una temprana edad, para que ellos puedan saber de qué forma ellos deberían amar con sacrificio a otras personas. Eso todo va apuntando al Evangelio en sus vidas, hermanos. Todo eso cuenta para que ellos puedan llegar a entender su necesidad de Cristo. Número 4, ¿cómo podemos instruir a nuestros hijos? Modele, demuestre, sea ejemplo. No seamos padres que llegamos el domingo en la mañana así. Varón de Dios, hermano, ¿cómo estás? Que el Señor le bendiga. Sí, para la gloria de Dios. Y te montaste en el carro, tiraste la Biblia y empezaste a pelear con tus hijos, con tu esposa. Así somos. Vivimos con máscaras puestas y cuidamos esas máscaras.
Hay que ponerse por la mañana. Si somos personas llenas de ira y enojo, en el trabajo nos portamos bien. En la iglesia nos portamos bien. Pero realmente, ¿quiénes somos? Lo demostramos cuando estamos en la casa. Cuando fácil nos quitamos la máscara porque no hay nadie de quien impresionar. Nuestras esposas, esposos nos conocen tal como somos. ¿Y saben quién más? Nuestros hijos. Nuestros hijos conocen quiénes somos a una temprana edad. Y nosotros debemos instruir a nuestros hijos con modelar, demostrar, ser ejemplos para ellos de qué es un hijo de Dios. Ahora, lo que eso significa no es que estamos huyendo o escondiendo el pecado en nosotros. Al contrario. Lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros es nosotros con nuestras bocas admitir que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. La gente me pregunta a mí, porque mis hijos están en los caminos del Señor, y Pastor José, ¿cómo es? Todos los hijos te salieron buenos, todos, mira cómo sirven en la iglesia. Mi cuñado Alejandro los conoce bien. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto? El secret sauce. Yo le digo, hermanos, no sé. Primero, la gracia del Señor. Pero segundo, por la gracia del Señor, me paso más tiempo pidiéndole perdón a mis hijos. Mi hija de 22 años, hasta hoy en día, me acuesto al lado de ella de noche. Perdóname por hablarte como te hablé, por actuar como actué. ¿Sabes lo que eso provoca en ella y en los otros? Ay, papi, perdóname a mí también. La cultura del Evangelio vivo en nuestros hogares. Que lo modelemos y seamos ejemplos. No de una vida perfecta. Si entendemos el Evangelio, que nuestros hijos entiendan de nosotros. Miren, lo único bueno en mí es Cristo en mí. Y lo que te salva a ti, hijo mío, de la ira mía, es la gracia del Señor. Que ha cambiado mi corazón. Pero de vez en cuando esa carne que es débil, que todavía está en mí, de vez en cuando tú recibes aquello. Y no deseo eso ni para ti, ni para mí. Para que Cristo sea algo real en nuestro hogar. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Pero ustedes me entienden que muchas veces no es así. Muchas veces el domingo somos cristianos y de lunes a sábados como que no hay ese enfoque. Instruir a nuestros hijos modelando, demostrando el Evangelio. Repase, recuerde, repita lo que lleva hacia la tentación, el pecado. Advierta a sus hijos, aún a una temprana edad. Comunique claramente las expectativas y estándares. ¿Qué es lo que el Señor pide y qué es lo que tú has establecido en tu casa basado en las verdades bíblicas y los estándares de Dios? Nuestras palabras deben ser claras, específicas y definidas. Anime y celebre la obediencia. Busque las evidencias de gracia. Celebren cuando sus hijos obedecen. No simplemente digan al fin. Como que si nosotros merecemos la obediencia de ellos. No lo merecemos. Esos son momentos de gracia para celebrar. Porque vemos el Espíritu Santo obrando. El Señor obrando en sus vidas. Corrija actitudes y comportamientos que no son bíblicas, aunque para el mundo parezcan dignas y buenas. Esos son unos ejemplos de cómo podemos instruir a nuestros hijos, pero el 5, que el tiempo se nos acaba. La importancia central del corazón. El enfoque de instruir a nuestros hijos, criar a nuestros hijos, tiene que ser no el comportamiento, tiene que ser el corazón. El corazón conduce al comportamiento y el comportamiento revela el corazón.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestros hijos están en desobediencia, cuando son rebeldes, lo que hay que ajustar no es la actitud, es el corazón. 6. Recomendaciones prácticas para instruir a los niños. Responder cuando recibe un no. Cuando usted le diga un no a su hijo, le mande una respuesta. No simplemente ignorar que usted dijo no. No. Sí mamá, sí papá, sí señor. Lo que usted dictamine, pero que haya una respuesta para que ellos entiendan que han recibido instrucciones. Cambiar la actitud cuando es corregido. Exigirles que cuando ellos son corregidos, que el ser corregido no es algo negativo y malo, es algo para su bien. Que uno pueda exigir que ellos cambien la actitud. Estamos hablando de una temprana edad. Le dijiste que no, formó la perreta y se fue corriendo a hacer otra cosa. No lo deje así. Llámelo hasta que pueda entender y cambiar. Secarse los ojitos y decir, ok, eso es mejor para mi mamá. Ya, haré otra cosa. Mirar a los ojos. Vivimos en un mundo donde los niños no miran a los ojos de sus padres. ¿Por qué? El iPad, esto, el daycare, no están jugando con jugueticos. Hay niños que nunca miran para arriba. Nunca miran a los ojos de un adulto. Es importante que ellos miren a los ojos de mamá y papá y de adultos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto estos padres para que sean instrumentos de Él, para que ellos puedan ver la belleza del Evangelio a través de esa instrucción. Algunos padres necesitan botar los teléfonos, por lo menos en esas horas donde nuestros hijos están jugando con ellos. No le den los teléfonos en medio de un culto a sus hijos para que no llore. Eso es algo para todos nosotros considerar. Yo vivo peleando con mis hijos sobre todo lo electrónico. Porque es algo, ocupa tanto lugar y tanto tiempo. Y la influencia que tiene todos los juegos y lo que tienen acceso. Sentarse quieto. Dice C.S. Lewis que vivimos en un mundo de bulla. Nunca he escuchado, nunca hay silencio. La idea de estar quieto y ver que yo soy Dios, eso no existe en nuestro contexto. Gente está durmiendo con sonidos, a lo mejor aquí ustedes, white noise. No puedo dormir sin white noise. No puedo dormir sin la tele puesta. No puedo dormir, no sabemos estar quietos. Los niños tampoco, ADD, HDAD, todas las cosas. Pudiera ser que no instruimos a nuestros hijos, no estamos enfocados en instruir, en ayudar a nuestros hijos a enfocarse. Sentarse quieto es algo bueno. Saludar a los adultos, algo bueno. Participar en adoración y oración. Venir cuando se le llama, no a la tercera vez. Yo le digo a mis hijos, when do you obey? The first time and every time. Aprender a decir por favor y gracias. Respetar a los adultos. Estas son cosas fáciles. Y podemos decir como algo de primicias en lo que es criar a nuestros hijos, que lo que se requiere es intencionalidad. Constancia allí. Con el Evangelio en nuestros rostros, en nuestras bocas. Instruyendo a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan puedan ser personas que alumbren la luz de Cristo. La C, disciplinar en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina comienza con enseñar a nuestros hijos acerca de la autoridad de Dios. Ellos necesitan entender la autoridad de Dios. Uno de los primeros lugares donde los niños
encuentra la autoridad es en sus padres. Dios ha ordenado a los padres que gobiernen a sus hijos y que los niños obedezcan a sus padres. Al enseñarle a los niños a entender la autoridad y la sumisión, los estamos preparando para obedecer a Dios y vivir obedientemente y alegremente bajo todas las autoridades que Dios ha dado. Desafortunadamente, la cultura dominante en que vivimos ha rechazado el plan de Dios para la autoridad. Uno de los peligros en los cuales podemos caer es insistir en que nuestros hijos obedezcan sin ayudarles a imaginar un mundo donde tal obediencia tenga sentido. Donde puedan decir, el obedecer es algo bueno, no algo negativo. Vivimos un mundo donde el obedecer es algo negativo. Y debería ser algo positivo. Porque es el camino de Dios para su bien, para la gloria de Dios. La disciplina implica restringir el comportamiento pecaminoso y hacer cumplir los estándares de Dios. Restringir el comportamiento. Detener el camino pecaminoso. La carne desea seguir por su camino pecaminoso, pero la instrucción, la disciplina dice, aquí se detiene. ¿Qué eso causa en nosotros? Nos sentimos incómodos. A veces nosotros somos niños, hermanos, en cuerpos adultos. ¿Sí o no? Sin nadie quien nos restrinja y nos detenga. Sin embargo, tenemos la responsabilidad delante de Dios para, en forma positiva, para su bien y su crianza, restringir el comportamiento pecaminoso de nuestros hijos. La disciplina comienza con la reprensión y la instrucción. Hebreos 12, 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina demuestra el amor que le tenemos a nuestros hijos. La disciplina es en el Señor. Así el Señor nos disciplina a nosotros, porque somos hijos de Él. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. El castigar, el disciplinar, es amar a vuestros hijos. Número 4, la disciplina involucra la vara. Esto es algo que obviamente es solamente para los niños pequeños. Yo considero que ya a cierta edad, 10, 11, 12, ya no hay por qué pegarle a nuestros hijos en disciplina. Pero hay argumentos bíblicos para la vara, ¿no? Hoy en día el tocar a un muchacho con una vara, eso es caer preso casi, ¿no? Pero sin embargo, nosotros los hispanos se nos va la mano, ¿no? Porque a veces la vara es llena de ira en nosotros, desquitándome, desahogándome, toda la frustración que tengo. Eso es incorrecto. Eso se llama abuso de niños. Pero la vara para corregir, Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudentes. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Wow. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La vara en sí no es el palito, la vara, ni el zapato o lo que usted use, cuchara. Dejémoslo ahí ya. La vara es usted. La vara es un padre en fe hacia Dios y fidelidad hacia sus hijos, que entiende la responsabilidad del uso cuidadoso, oportuno, medido y controlado del castigo físico para subrayar la importancia de obedecer a Dios. De esta manera, esta
está rescatando al hijo de continuar en su insensatez hasta la muerte. Viene a ser una extensión de tu persona, de su persona, que funciona para corregir en amor a ese hijo. Si usted usa la vara, para usar la frase, lleno de ira, lo que estás haciéndole daño a su hijo porque le puede temer, no puede, a lo mejor no entiende por qué le están castigando de esta forma. La mayoría de las veces el muchacho no entiende por qué mamá o papá está tan enojado y por qué ha demostrado ese enojo de tal forma. Que el nivel de castigo de la vara sea compatible con el nivel de la ofensa, ¿no? Y no simplemente porque me estoy desquitando y desahogando de todos mis otros problemas en la vida. El enfoque es sus vidas y no la nuestra. Nuestro logro, número 4, vamos a seguir porque se nos acabó el tiempo, pero nuestro logro es enfocar y dirigir a nuestros hijos hacia el Evangelio. Cada momento de disciplina es una oportunidad para comunicar el Evangelio, dada en dosis apropiadas para su edad. El enfoque central de la crianza de los hijos es el Evangelio. Necesitas dirigir no solo el comportamiento de tus hijos, sino también las actitudes de sus corazones. Necesitas mostrarles no solo el qué de su pecado y su fracaso, sino el por qué. Debes ayudarle a ver que Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Tu preocupación es desenmascarar el pecado de tu hijo, ayudarlo a entender cómo se refleja en un corazón que se ha extraviado. Esto lo dirige la cruz de Cristo. Enfatiza la necesidad de un Salvador, provee oportunidades para mostrar las glorias de Dios, quien mandó a su Hijo a cambiar corazones y a libertar a la gente esclavizada al pecado. Es importante que el logro, y terminamos esta sesión en esta realidad, el logro, hermanos, no es que sus hijos sean obedientes para que usted luzca bien delante de las otras personas. El logro es que ellos vean su gran necesidad de Cristo, que vean el Evangelio, que nosotros podamos dirigirles hacia el Evangelio para que ellos puedan conocer a Cristo a la edad que el Señor disponga, cuando abra sus ojos y vean su gran necesidad y que puedan disfrutar de la salvación que nosotros gozamos. Debemos, los 3 puntos ahí al final, fomentar una cultura de gracia, como ya les mencioné. Que haya una cultura donde el pecado no se oculta, el perdón se demuestra y la reconciliación. Fomenta la cultura de gracia. Un evangelio que también provoque la reconciliación entre nosotros. Un evangelio que conmueva hacia la oración. Y podemos añadir el servicio el uno al otro. Hermanos, si el paradigma, el contexto de nuestro hogar es el evangelio claro, entonces en medio de las desobediencias, en medio de las disfunciones que pueda haber en nuestra familia, sí sé algo, que el evangelio tiene poder para cambiar nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta sesión. Y yo ruego, Señor, que lo que hemos aprendido, nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas y ahora en este tiempo de preguntas y respuestas, que sea de bendición. En tu nombre oramos. Amén.